Hola Mijines, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa geek favorito, Mijines del Multiverso. Empezó el mes de octubre, nosotros felices, porque a excepción del Poli nos encanta el terror. Y vamos a empezar el mes, esta primera semanita de terror, con algo light, con algo light de tal manera de que puedan dormir algo, de que puedan descansar un par de horitas de la noche. No vamos a lanzar todavía toda la artillería que tenemos pensada lanzar, así que el día de hoy vamos a hablar de creepypastas e historias modernas, no tan modernas, de terror. Yo sé que el Poli, aunque no es creyente, se encomendó toda la semana a todos los santos habidos y por haber. Exactamente, se fue a comprar crucifijos, tiene miedo. No te preocupes, Poli. Tengo miedo. Si te jalan las patas, aquí están los mijines para ayudarle A a ese reírse. ente, no, para ayudarle a ese ente a que te siga jalando las patas y no te deje en paz. Eh, es un programa especial, sí, pero no por eso quiero dejar de recomendarles nuestro portal. Los encuentran como Mijines del Multiverso en absolutamente todas las plataformas digitales. Por favor, compartan nuestros contenidos, escríbanos y cuéntenos de qué temas quisieran que hablemos en el mes de octubre, porque es un mes cargado de terror. Todas las sugerencias bienvenidas. Y no se olviden que todos los miércoles salimos en vivo con nuestro podcast, que lo pueden escuchar ya en Spotify, en Google y en Apple inmediatamente al siguiente día. Así también pueden estar informados de todo lo que pasa en el mundo geek los días domingo en nuestra muy afamada y siempre ponderada Gaceta Cometa, la revista noticiosa de los geeks, de los mijines del multiverso. Sin más, muchachos, y con este personaje que nos dirige el día de hoy y que ya se ha vuelto una costumbre en todos los meses de octubre de los Mijines, quiero saludarles uno por uno a ustedes. Ramón, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido Dotti. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Recuerdo el octubre pasado con mucha alegría, curiosamente e irónicamente, con mucha alegría porque pudimos aterrorizar al Poli, que de verdad la sufrió. Imagínense, plena pandemia, soledad, tristeza. Y bueno, al Poli lo aterrorizamos, que fue muy divertido y esperamos que se repita. Ese es el objetivo de este mes. Así que, y me da gusto ver al chiquilín de vuelta. Sí, sí, pues aquí está bien cuidadito, está bien tenidito, bien papeado, ha comido toda la sopita, está listo para salir. Está listo. Y es el mijín oficial de octubre. No, no, este está listo para salir a profanar tumbas, Perfecto. hacer ritos satánicos en cualquier lugar en donde se pueda hacerlo. Así que este es de combate. Ya le conocen, este es de combate. Así es. Así Sí, es. Da más miedo que el Opus Dei. Así sí, que sí, bien. sí. Que cualquier secta en realidad. Exactamente. Sí. Bueno, yo no sé si el poli está ahí. Veo los reflejos de la computadora en los lentes. Me imagino que sí está, a menos de que haya dejado un muñeco, un monigote en vez de él. Es, Voy a efec- saludarlo es a ver si es que efectivamente me un responde. monigote. Es un Sí, monigote el que está ahí. Yo estoy en mi cuarto con todas las luces prendidas, despertando a la perra, por si acaso. Esto es un monigote nomás. ok, Aquí no estoy. ok. Tengo Cuen- miedo. yo quiero saber, Poli, ¿por qué eres tan miedoso? ¿Tuviste alguna experiencia de niño, de adolescente, que te llevó a ser miedoso y que no te gusten estas cosas? ¿O simplemente es Siempre, ya siempre. una condición Tío Nacho. como Tío natural Nacho. a tu ser? No, siempre he sido así. Siempre he sido súper miedoso. Desde que tengo memoria siempre he sido miedoso. Me acuerdo, teníamos reuniones de chiquitos con los amigos, o sea, los amigos de mis papás los hijos nos quedábamos siempre acostados o durmiendo en un solo cuarto todos. De repente siempre alguien salía con, pues sí sabían que si se mojan los pies, tienen pesadillas. Entonces todos nos íbamos a ir a mojar los pies y yo cuando regresaba a acostarme me los secaba. Pero durísimo contra la pijama para, por favor, que no me dé una pesadilla, ¿verdad? Y todos así En- súper emocionados y yo lloraba, ¿verdad?
Pero no fue por algo en particular que te pasó entonces. Oh, seguramente ya me olvidé. Seguramente fue tan traumatizante. Fue tan brutal que ya me olvidé. Ok, ok, bueno. Tengo Si recuerdos es que te, reprimidos. si es que te lo olvidaste, aquí estamos para recordártelo, así que no te preocupes, Poli. Gracias. Qué Si buenos es, amigos ustedes, ¿ah? si es que acaso es ese tu verdadero nombre. Muy bien. El Banjo no sé en dónde está, generalmente transmite desde su bastión, desde su Banjo Cueva en la Floresta, pero parece que hoy está en algún otro lugar. No sé si está en algún hospital, porque como ustedes saben, el Banjo es médico y algunas veces le hemos propuesto para ir a visitar hospitales que estén abandonados y hacer alguna especie de documental, que sería chévere. Ustedes saben que a mí me encanta este tema del terror. Así que, Banjo, ¿desde dónde te reportas y cómo estás? Buenas noches con todos los mijines y las mijinas del multiverso, reportándome aquí desde algún lugar perdido en la estratosfera. Digamos que yo de entrada ya les comento que vivo frente a unas catacumbas y pues básicamente tengo varias experiencias al respecto, así que esperemos que este mes se puedan contar algunas Experiencias de románticas. ellas. Experiencias del amor. Claro, Románticas. A diferencia del poli, yo era de los primeritos que decían, vamos a jugar la Ouija, vamos, vamos, vamos a invocar a las brujas, vamos, vamos. No, no, no. Y solamente para decirles, estuve un poco leyendo sobre cómo invocar a estos seres, y obviamente no lo vamos a hacer en esta noche, pero pronto vamos a buscar cómo llamar la atención de estas energías que se encuentran pregonando por ahí. Le estoy tratando de convencer al poli para ir a visitar a un lugar abandonado en cierto horario específico a ver qué es lo que sucede. yo no sé si se dieron cuenta, pero el Poli en estos 5 minutos de introducción ha tratado de desviar el tema lanzando chistes, haciendo bromas. No es esa la idea, Poli, no te vas a zafar. Así que ¿Por qué? hagas lo que hagas, este no es un programa como el que ¿Por generalmente qué? hacemos, en donde nos lanzamos chistes, en donde hacemos comedia. No, 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 este es un programa serio. Vamos a hablar de historias de terror Pero tengo miedo. y seguramente esas historias de terror les recordarán a los mijines otras historias, otras leyendas que se han contado en sus familias, así que les invito a que nos compartan en el chat en vivo historias que les hayan pasado a ustedes, a sus tíos, a sus abuelitas, historias que se hayan arraigado dentro de sus familias y que ustedes creen que podrían compartir con nosotros y con los demás mijines de tal manera de seguir esparciendo la leyenda, ¿sí? Así que, mijines, bienvenidas todas sus historias, todas sus anécdotas terroríficas. Eh, no sé por dónde empezar. Quizás un buen punto de partida, mi querido Dotti, sería bueno reflexionar un poquito y definir lo que es una creepypasta, ya que O- vamos a hablar de terror actual. ok, adelante Ramón, si quieres, bótate tú con la definición de creepypasta. Básicamente el término de creepypasta tiene que ver con dos palabras. Creepy por un lado, que significa como terrorífico, como que te saca de onda, como que es algo raro. Y pasta, que viene del copy-paste. ¿Por qué? Porque estas historias, por lo general cortas e inventadas o a veces basadas en hechos reales, se escriben en foros en Internet. Sobre todo una casa que alberga un montón de este tipo de creepypastas es Reddit, ¿no? Esta plataforma, esta red social, en donde diversos usuarios echan a volar su imaginación de la forma más retorcida posible, con el objetivo de causar una sensación terrorífica o sacarnos de cierto contexto, hacernos reflexionar, darnos escalofríos. Y las más populares, básicamente, se hace un copy-paste. Y así es como surcan el mundo infinito del Internet. Entonces, de ahí viene el término creepypastas. Hay un montón, es una cantidad infinita. Y bueno, justamente creo que el año pasado, al haber estado encerrados la mayor parte del año, del tiempo, a veces la imaginación la echamos a volar, pero también a veces esa imaginación nos juega
Nos juega a un lado que no pensábamos, o nos lleva a un lugar que no pensábamos que nos podía llevar. Nos juega, nos juega de una manera que quizá no era la que esperábamos, ¿no? Nos trae recuerdos, nos trae cosas, y a veces echar a volar la imaginación en la oscuridad, en la noche, en octubre, puede tener consecuencias, por decirlo de alguna manera. Así que estamos emocionados por estas creepypastas. Yo no. Ok, ok, muy bien. Bueno, dice la historia que Jeff era un niño que en su cabeza oía voces que le decían que debía matar a las personas. Jeff sufrió de bullying en su niñez, pero siempre se quedaba callado, soportando todos los golpes que le daban. Un día, en camino a su escuela, Jeff y su hermano Lou se toparon con los chicos que maltrataban constantemente a Jeff. Al defenderse, los golpeó fuertemente con una piedra, mientras su hermano Lou solo veía estupefacto. Los jóvenes lograron liberarse de Jeff y se fueron corriendo en busca de la policía. Luego de interrogar a todos los chicos, los policías decidieron llevarse a Jeff, pero Lou salió en su defensa, autoinculpándose del ataque. Así fue como llevaron a Lou a la cárcel. Pasaron unos días y la madre de Jeff lo llevó a una fiesta en donde se encontraban los bullies de toda la vida, quienes no dudaron un segundo en tomar venganza en contra de Jeff. Lo golpearon, le quemaron el rostro y lo dejaron casi inconsciente en el piso. Al despertar de un largo coma, Jeff se dio cuenta que estaba en el hospital y cuando se vio en un espejo se percató de que no tenía párpados, no tenía cejas, no tenía pestañas y todo su rostro estaba desfigurado. Unos días después, su hermano Lou finalmente salió de la cárcel y se reencontró con Jeff en casa. Cenaron, rieron y se fueron a dormir. Horas más tarde, en plena noche, la madre de los chicos escuchó risas en el baño y cuando entró en él, vio a Jeff, quien le dijo: «Madre, me he vuelto hermoso, mira mi cara», soltando una carcajada. Instantes después, Jeff asesinó a sus padres, entró en la habitación de su hermano Lou y le dijo al oído: «Tranquilo, vuelve a dormir», desapareciendo para siempre y sin dejar rastro alguno. ¿Qué les parece la historia de Jeff, muchachos? Este es el de la portada, ¿no? Este es justamente el de nuestra portada, correcto. Y sí saben que yo soy el pobre empleado de esta empresa, de esta compañía, alias podcast, que Que tiene no que paga hacer los además. artes. Claro que no me pagan, solo me tienen esclavizado, me queman la cara. Así es. Solo haciendo ese arte con esa portada. O sea, no me puedo quitar esa cara de la mente. Ok, Nunca ¿qué vamos. harías tú, Banjo, si estás durmiendo en la noche, ves por la ventana, te levantas a la madrugada y ves por la ventana a Jeff, ves una persona con el rostro desfigurado, sin párpados, sin cejas, sin pestañas y totalmente quemado? Simplemente observándote desde afuera. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Quién te dice que no lo he visto? Ah, caramba. Ok. De hecho, muchas veces siento, no sé si son cadáveres o espíritus que a veces me acompañan y me persiguen. Entonces, muchas veces, cuando estoy a veces con alguno de ustedes, acompañado, siento la presencia de estas personas. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, les invito a los mijines a que nos den sus comentarios acerca de Jeff the Killer. Yo les voy a hablar ahora de Mothman o el hombre polilla. El primer avistamiento de Mothman ocurrió el 12 de noviembre de 1966 en Cleveland, Virginia Occidental, cuando 5 sepultureros afirmaron ver una figura antropomorfa que volaba justo encima de ellos sobre los árboles. Días después, el 15 de noviembre, en la cercana Point Pleasant, Virginia Occidental, una pequeña ciudad ubicada en el lugar de confluencia de los ríos Ohio y Kanawha,
2 parejas vieron a una criatura de alas blancas, de tamaño humano, con rojos ojos ardientes frente a sus automóviles, muy similar a la figura que habían visto los sepultureros días atrás. Steve Mallet fue uno de estos testigos y dijo: era como un hombre con alas, contó al Point Pleasant Register. No era algo como lo que había visto en la televisión o en una película de monstruos. Otro testigo, Roger Scavery, dijo: si solo lo hubiese visto yo, no habría dicho nada, pero habían 4 personas más que lo vieron. Los avistamientos continuaron durante meses a lo largo del área de Point Pleasant. El misterio y el miedo que rodeaba al extraño monstruo parecido a una polilla gigante llegó a su punto crítico el 15 de diciembre de 1967, con el trágico colapso del puente de la ciudad. 46 personas murieron cuando el puente que conectaba la localidad con Gallopolis, Ohio, colapsó durante la hora pico del tráfico. El accidente se atribuyó a un fallo estructural de la cadena de suspensión, pero algunos lugareños sintieron que algo más siniestro había detrás de todo aquello y que podría estar relacionado con los informes de avistamientos del Mothman. Surgieron teorías de que Point Pleasant podría haber sido un portal hacia un reino alternativo, así como los reinos alternativos que podemos ver en Stranger Things, por ejemplo, y que la criatura estaba relacionada con la tragedia del puente. Otros supusieron que, a pesar de la apariencia aterradora del Mothman, podría haber sido un enviado para advertir al pueblo de una tragedia inminente, pero nadie le hizo caso. Al día de hoy siguen existiendo avistamientos del Mothman. Esa es la historia del Mothman o el hombre polilla, muchachos. O sea, si de repente tú ves revolotear una de esas polillas, me refiero a esas polillas grandotas, o sea, te saca de onda. Imagínate ver una polilla del tamaño de un ser humano. O sea, no, pues, o sea, por eso no le hicieron razón. Yo tampoco le hubiera hecho caso a un hombre polilla. Hubiera corrido inmediatamente. Jamás en mi vida. Yo grito cuando veo esas polillas, esas grandotas. Las maposas, les digo yo. Exactamente. Yo salgo corriendo. Y aparte consideren esto. Recuerden que el avistamiento de una polilla en el hogar, de esas grandotas, me refiero a las grandotototas. La payacucha. Exactamente. Por lo general, se le relaciona en el lore popular con alguna tragedia que ocurrió, que está a punto de ocurrir. Entonces, hay una cierta lógica en la historia, ¿no? O sea, me estás diciendo que debo tener más miedo del que tengo. Así es. Eso es muy, muy frecuente, por ejemplo, en el ambiente hospitalario. Cuando tú estás en alguna sala y sabes que tienes un par de pacientes que están más allá que acá y de repente empiezas a ver que hay insectos que no deberían estar dentro de un hospital, como por ejemplo las polillas, libélulas, y sabes que básicamente un grupo de moscas que están como que ya saben que el paciente probablemente esa noche ya no continúe con vida. O que alguien dejó abierta la ventana también. Es el avistamiento de la payacucha o de la mariposa esta negra que vaticina generalmente la muerte de algún familiar o algún cercano. Es medio parecido a la historia esa que les conté yo alguna vez de mi familia cuando vivíamos por allá en el Valle de los Chillos hace algunos años. Yo era chiquitito y la noche previa a que mi abuelita sufre un accidente de tránsito en el cual un auto le atropelló. Gracias a Dios no murió producto de ese atropellamiento. De hecho, creemos que mi abuelita es una especie de Wonder Woman, porque imagínate, a su edad le atropella un auto y no le pasa casi nada, pero bueno. La noche previa a ese accidente de mi abuelita, mis papás escucharon en la sala. Haz de cuenta que mis papás dormían en una especie como de cuarto que estaba dividido como en un dúplex, es decir, arriba tienes el cuarto y en un mismo espacio, sin divisiones, abajo tienes la sala. Escucharon en la sala una persona que arrastraba el pie, una persona que
podría bien haber tenido un yeso en la pierna y que arrastraba el pie. Claro, imagínate, el día siguiente le atropellan a mi abuelita y el único daño que tuvo fue una pierna, le tuvieron que enyesar el pie. Entonces hay este tipo de premoniciones, no solo el avistamiento de las payacuchas, de las polillas, sino también gente que escucha cosas previo a un acontecimiento trágico, dramático en el entorno familiar, ¿sí? Ustedes saben que en mi entorno familiar al menos siempre se han escuchado y se han visto cosas bastante raras, bastante paranormales y estábamos bastante familiarizados con estos temas. Pero bueno, en fin, esa es la historia de Mothman, el hombre polilla. No sé si saben ustedes acerca de esa historia que sucede en un cementerio y de hecho quisiera yo algún rato con los mijines hacer alguna especie de en vivo con el poli a la cabeza, filmando, ¿sí? Definitivamente. No sé, una visita a algún cementerio me parecería interesante y creo que este es el mes indicado para hacerlo. Les voy a contar la historia de Sara. Sara era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y Sara cambiaba de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto en la que decía: yo estuve aquí. La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo de amigos, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla, caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido. Con una pequeña daga clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda atrapándola. A la mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Allí encontraron su cuerpo inerte, con la falda de su vestido clavada con una daga a la última tumba del cementerio. Yo estuve aquí. Bueno, gracias. Creo que esta fue mi última historia. Voy a mi casa. Hablando, Les agradezco la invitación. Dicen que a veces los sueños se hacen realidad, ¿no? hablando de las visitas a los cementerios o los lugares que se supone que deberían como que dar más miedo y todo, dicen, de hecho hay videos en internet donde se ve cómo las brujas visitan o frecuentan estos lugares para hacer todo tipo de amarres, embrujos. Y bueno, tal vez Ramón sepa algo más, porque he visto muchos canales mexicanos que se dedican a visitar esto, muchas veces con buenas intenciones de intentar romper estos hechizos, pero sí es un poco, o llama un poco la atención, que de hecho hay canales en donde te indican cuáles son los procedimientos a seguir para poder encontrarte con una bruja o tener un encuentro para hacer alguna de estas cosas, o al revés, ¿no? Es decir, para intentar cazarlas. Dicen que en esos lugares, y en la noche sobre todo, se vuelven más fuertes, más poderosas. Y que una mujer con edad madura y siendo una mujer tal vez pequeña de, no sé, 45 o 50 kilos, puede llegar a ser físicamente muy fuerte por ser poseída o estar, no sé, aumentada su fuerza por los espíritus a las que ellas le adoran, ¿no? Uh-huh. El tema de los cementerios es bastante común en las leyendas de terror y bueno, acá varios de los mijines ya nos cuentan, no sé si Ramón quiere echarnos una mano leyendo, porque justamente hablando de cementerios hay algunas historias importantes, claro, ¿no? Por ahí dice, Ruth nos dice, hagamos el recorrido por el cementerio de San Diego con Quito Postmortem, que me imagino que va a ser un servicio de tours nocturnos y de leyendas, que yo he tomado alguna de esas aquí en
en Quito y han sido muy buenos, muy terroríficos. Por ahí dice Davo Padilla, el cementerio de Baños es bueno para hacer el en vivo el Día de los Muertos, realizan eventos dentro del cementerio y pueden visitarlo sin problema. Sebastián Lazo nos comenta, conozco un lugar donde pasan cosas extrañas, se llama Erie, Indiana. Cierto, oye, muy bien. Había de hecho una serie que yo veía de niño que se llamaba Erie, Indiana. Yo Muy pensaba buena. que, sí, sí, yo también recuerdo eso. Sí, sí, sí. Eh, Hablando de series de niños, hay una creepypasta que me encantó, que es bastante reciente, que se llama Candle Cove. ¿La han escuchado? Obvio, full veces. Antes de dormir la leo siempre. Lo que pasa es que se trata de un grupo de amigos que, como nosotros, se reunieron un día por Zoom y que, como ustedes acaban de decirlo, empezaron a recordar un programa llamado Candle Cove que veían de niños. Curiosamente, eh, algunos de ellos empezaron a recordar de qué se trataba. Básicamente era la vida en un barco pirata, las aventuras y desventuras de un grupo muy peculiar que se enfrentaba a diversos villanos también. Uno de esos villanos se llamaba Skin Hunter y básicamente este Skin Hunter era un esqueleto que para disfrazar su aspecto se ponía la piel de niños. Todo iba bien, todo el mundo pasó un rato muy agradable en esa reunión de Zoom, recordando lo raro que era este programa. Y al finalizar la llamada, uno de los chicos fue a visitar a su mamá. Su mamá vivía en un asilo de ancianos y al día siguiente fue y la visitó porque le había traído tantos recuerdos este Candle Cove hablándolo con sus amigos y le preguntó a su mamá, oye mamá, ¿y tú te acuerdas que yo veía Candle Cove? ¿Te suena Candle Cove? Y la mamá le responde, sí, sí me acuerdo, hijo. Me acuerdo cuando te sentabas frente a la televisión viéndolo en estática pura y decías que tú estabas viendo este programa llamado Candle Cove. Me encantó esa creepypasta. Es con lo que les decía, a veces la imaginación nos traiciona. Y de eso se trata estas historias, estos pequeños cuentos que nos dejan fría la piel. muy bien. Una noche de espesa niebla, Manuel iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba ver a su paso, pero de repente una joven vestida de un blanco impoluto apareció a un lado de la calzada. Aunque la chica permanecía inmóvil, el conductor interpretó que estaba haciendo autostop y decidió parar para invitarla a subir. La misteriosa joven accedió a subir al asiento de atrás del automóvil, aunque sin mediar una sola palabra. Durante el recorrido, el conductor intentó entablar conversación sin éxito, hasta que de pronto la joven dijo: «Cuidado con la curva. Ahí morí yo». El joven, creyendo que era una broma, se giró hacia la chica y descubrió con estupor que ya no había nadie en el asiento. Cuando giró la cabeza hacia la carretera, aterrorizado, se dio cuenta que ahí estaba la curva. Esta es una historia replicada en realidad en varios países de Latinoamérica. Y de hecho yo alguna vez les comentaba que a un tío le pasó algo similar, no precisamente con el tema de la curva, pero hizo autostop a una mujer que estaba totalmente vestida de blanco y la mujer se subió al auto, no emitió ni una sola palabra y ya en el trayecto de la carretera mi tío empezó a sentir una punzada en las costillas, como que alguien le estaba hincando con una uña larga las costillas. Y veía por el retrovisor y la mujer esta estaba totalmente pegada al espaldar, entonces no se explicaba cómo podía sentir una punzada en las costillas
si la mujer a la que estaba llevando estaba a 1,5 metros de distancia. Y a medida que el trayecto se iba desarrollando, las punzadas en las costillas de mi tío eran más y más fuertes, hasta que mi tío se asustó, frenó el auto de golpe y regresó a ver y no había nadie en el carro. Entonces, esta es una de esas historias, como les digo, bastante replicadas y que han aparecido eh, en diversos momentos de la historia, en diversas décadas, pero generalmente con la misma esencia, ¿no? Así que ya saben, no hagan aventones ni jalen un dedo a nadie porque puede ser peligroso, sobre todo en octubre, ¿no? No manejen mejor. Ya no manejen. No existan. No existan. Dejen Puede de ser el ser. último paseo. Puede ser el último paseo, exactamente. Sabes que este Sí, tipo de historias sí, definitivamente sí es la más común. Este he escuchado un montón. sí, Y sí, siempre sí, tiene cambios, pequeños cambios. sí. Y de repente es, sí, yo me morí ahí. Ajá, yo cuando me morí. Entonces, odio estas historias, ¿no? Les odio Ujú. con el alma. No sé si conocen ustedes al hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el médico dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión a lo largo de todo el país. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los médicos descubrieron que el misterioso hombre, calvo, incipiente, con cejas gruesas y los labios extremadamente finos, se había colado en los sueños de cerca de 2,000 personas en un mismo periodo de tiempo. Sueños colectivos, muchachos. ¿Qué me dicen de eso? ¿Ah? No voy a dormir. Que hay que mantenerse despierto. No voy a dormir, no voy a manejar. Oye, o sea, curioso, ¿no? Porque tampoco es que sea, a ver, hay como ciertos arquetipos, ¿no? Justamente, por ejemplo, en Batman Begins lo explica el espantapájaros, ¿no? Justamente el espantapájaros es una representación común, digamos, del terror, etcétera, ¿no? Pero un tipo calvo con cejas eh, Prominentes. gruesas, ajá, exactamente. O sea, no sé, un Groucho Marx quizás, pero qué extraño que algo así de particular lo sueñe tanta gente, ¿no? ¿No será porque es el gobernador de los sueños? ¿O qué tal si es que es la imagen de tu subconsciente? O sea, soy calvo, entonces estoy destinado a quedarme calvo. No Subconsciente sé, es calvo. prácticamente son detalles que se te quedan más en la cabeza. Es decir, una persona que no tiene cabello llama más la atención que O quizás es alguien que en verdad puede Lo, visitar los sueños. lo eso. ¿Qué que, tal que sea un visitante de los sueños? Así como, oye, ¿cuál es esa luz que te titila en la espalda? ¿De qué ¿qué es? es? No tengo la más mínima idea. No pienso regresar a ver. En el momento que se le abre una boca o alguna cosa así. No voy a regresar a ver. Déjalo ver. ¿Quieren ver una No hay foto luz del ahí. hombre? ¿Quieren ver una foto del hombre de los sueños? Sí, No. Sí. Obviamente no. Híjole, Puta qué madre, hijo qué de tu feo, weón. madre. Qué hijo de tu madre. Ahora, Este es el hombre al que vieron varias pacientes de varios médicos psiquiatras a lo largo de Estados Unidos durante el 2006 y que todas ellas coincidieron en un dibujo más o menos similar a este de aquí. Este es el hombre de los sueños que apareció, como les digo, en los sueños de casi 2,000 personas ujú. en el 2006 en Estados Unidos. Pero, Es la ¿sabes? descripción gráfica del hombre de los sueños.
Lo que más se me hace interesante es que si hubiera sido una o dos, seguramente es como que sí, soñé con un pelado, ¿verdad? Pero el momento en que ya son 10, Miles. 20, 50, todos sueñan con el mismo, ahí ya se vuelve feo. Si, Ya, si tú buscas en internet, de hecho, apenas te sale la página y te hace la pregunta si has soñado con ese hombre. ¿O has visto ese hombre en tus sueños, Poli? ¿Es el hombre de tus sueños? No se parece mucho a Henry Cavill, no, no, no creo que es del hombre de mis sueños. Así que no, claro. Así que así no. que no. Sí, sí. Bueno, les voy a contar otra historia. Eh, Esta es una historia bastante conocida y relata los hechos de un hombre alto, mide entre 2 y 4 metros, elegante, lleva puesto un traje negro con Híjole. corbata negra y Ujú. camisa blanca. Es un hombre sin rostro. Sus manos son largas y sus dedos también. En la espalda esconde unos tentáculos, 6 para ser exactos, con los que ataca a sus víctimas. Slenderman solo acecha a niños y jóvenes, y nadie lo puede ver porque es invisible. Vive entre las sombras. Sus víctimas, como les decía, niños y jóvenes. La leyenda de Slenderman cautivó a miles de adolescentes como Anissa Weier y Morgan Guys. En mayo del 2014, la existencia de Slenderman tomó un giro inesperado. En el condado de Waukesha, Wisconsin, una ciclista que circulaba por una calle encontró a una niña pidiendo auxilio porque estaba gravemente herida. Se trataba de Peyton Lautner, quien tenía 12 años y había sido apuñalada por su mejor amiga Morgan Geyser. Peyton declaró inmediatamente que Morgan la había tratado de matar. Esta le había propinado aproximadamente 19 puñaladas y pese a ello, Peyton sobrevivió milagrosamente. Morgan no actuó sola. Estaba con Anissa Weier. Ambas se habían hecho amigas en 6º grado. Anissa era una niña que casi no tenía amigos en la escuela. Al conocer a Morgan, coincidieron en gustos, sobre todo en las leyendas de terror, y se hicieron grandes amigas. Una noche antes del suceso, las 3 niñas estuvieron en casa de Morgan porque fue el cumpleaños de esta, e hicieron una pijamada. Todo transcurría normalmente, pero al siguiente día pidieron permiso para ir al parque, y ahí sucedió todo. Jugando a las escondidas, aprovecharon el momento y Morgan apuñaló con un cuchillo de cocina a Peyton. Posteriormente, Morgan y Anissa salieron caminando por la interestatal. Unos policías las vieron y les preguntaron hacia dónde iban. Era raro ver a unas niñas de 12 años solas caminando por la carretera. Inmediatamente contestaron que se dirigían hacia la reserva natural de Nicolette porque acababan de asesinar a Peyton y que iban a la mansión de Slenderman. La mansión de Slenderman, muchachos. ¿Ustedes creen en la mansión de Slenderman? ¿Creen en el Slenderman? Si con algo me quedo de esta historia, es que ya no somos el target ninguno de nosotros para Slenderman, porque no somos ni No, adolescentes ni tan jóvenes. Estamos jóvenes, pero no tan jóvenes. te salvaste, Poli. Te salvaste, Poli. Entonces de este no te tienes que preocupar. De todos los demás sí. Por De fin, Jeff güey. sí. De Jeff sí. De Jeff sí, porque además sale en los closets y te habla cuando estás dormido. Ah, ya, Pero bacán. de Slenderman no. Así que no te preocupes. O sea, causó revuelo ese caso, ¿no? Hay el documental que se puede ver en HBO acerca de donde se puede evidenciar los diversos trastornos que tienen estas chicas y todo el caso desde un punto de vista legal y policíaco, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, físicamente se me hace a mí el Slenderman súper tétrico, la verdad. O sea, sí me parece un personaje que te podría paralizar si se te aparece, honestamente. O sea, Ustedes saben que no me asusto fácilmente. No, además hay un videojuego también de Slenderman donde juega muchísimo como con esta expectativa de encontrártelo con esta angustia, porque no puedes hacer nada. De repente aparece y solo tienes que escapar un poquito a la Resident Evil 2, ¿no? Sí, sí. Oigan, muchachos, antes de continuar, Emilio Tobar nos dice, hay un grupo de webcómics en una página llamada Webtoons que tienen cómics de miedo, son animados y con sonido.
recomendadazo. Y nos pone el link. Así que vayan a los comentarios, ahí está el enlace. Y también hay este tipo de creatividad terrorífica en internet, es genial, ¿no? Aquí Ruth, a quien le mandamos un abrazo, nos cuenta lo siguiente: las mariposas negras, o como les decía yo, las payacuchas, esas grandes que se posan en la puerta del cuarto del paciente. Dice, en el área de traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín, en el área sur, cuando hicieron adecuaciones no había pacientes ni gente en esa área. Pero comunicaba con la emergencia y usábamos ese pasillo para ir más rápido. Usualmente se encendía la luz que tienen los cuartos para pedir la atención de la enfermera. Cada que íbamos por allí, no había en esa época sensores de movimiento y el timbre de llamada usualmente está dentro del cuarto, cerca de la ubicación de las camas. Se decía que además se escuchaban gemidos de pesar, especialmente a las 3 de la mañana. Era lo que yo les comentaba. Hay ambientes, hay sitios que tienen energía mucha más pesada que otra, ¿no? Que otros lugares. Precisamente por eso los cementerios son lugares comunes para este tipo de historias, los hospitales también, lugares donde murió mucha gente. Se dice que están recontra cargados de energía, ¿no? Sí, por eso esas haciendas que de la época de la colonia, por ejemplo, también muchas que ahora son hosterías acá en Ecuador o en otras partes de Latinoamérica, a veces tienen esa vibra pesada, ¿no? Sobre todo donde era los cuartos de la servidumbre, por ejemplo, que había todos estos malos tratos por los capataces. Es impresionante cómo cambia la vibra estando dentro y fuera de estos sitios, ¿no? O lugares donde ocurrieron grandes tragedias, no sé, pensemos como los campos de concentración en Alemania, Polonia. Es muy, se siente muy extraño estar ahí. O sea, no es broma, no es que no es que te lo inventas, que no tiene que ver con que creas o no creas, es algo que se siente nada más. Acá les tengo otra que dice así: Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño a Leonor. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del piso de parqué la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó finalmente. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos su mano chocó contra algo, completamente a oscuras. La palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de Leonor. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más, bajo un titular: Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias.
Excelente, excelente historia esa. El O concepto de sea, excelente me perturba. muy buena para aterrorizarse. A mí una de las cosas que siempre me cuestiono, sobre todo en las películas de terror, por supuesto, es que el niño está viendo que pasa algo extraño en la casa. Los papás están presenciando que algo extraño pasa en la casa. Quizás no lo ven directamente, pero no le creen. Creen que es la lavadora, creen que es una falla mecánica o eléctrica de la casa, etcétera, ¿no? Pero este tipo de historias donde el padre o la madre o el adulto en cuestión le cree al niño porque también lo vio o porque auténticamente le cree sin necesidad de verlo, me gustan porque le dan un giro muy diferente. Es algo como lo que sucede en el Conjuro uno, ¿no? O sea, no hay duda, se salen. Ujú. Me parece interesante porque no es la típica historia donde, no, el niño está loco, no, el niño, vamos a llevarlo con un psicólogo, o peor aún, con un padre, ¿no? Eh, Así que excelente historia. Atando un poco los cabos, yo he tenido la oportunidad de estar en morgues infantiles, o sea, en morgues donde se procesan y se entierran, bueno, no se entierran, pero se determinan las causas y las maneras de la muerte de niños. Y claro, ahí pues básicamente esto es lo más frecuente en los horarios donde ya no se está trabajando, es que se escuchen niños jugar, niños con toda su inocencia, porque lo que dicen es que el momento en el que no han todavía trascendido, a donde sea que vayan sus almas o sus almitas, ellos todavía como niños juegan, entonces juegan, se van de una habitación a otra, corretean, y eso es algo como a mí en lo personal es aún más tenebroso el escuchar niños, risas. Por eso cuando en estos juegos vas a los kindergartens del infierno, y ves un niño que no te va a hacer nada, porque él todavía creo que a lo mejor ni siquiera entiende lo que está pasando, a diferencia de en el cuento que es un niño que está amenazando. Simplemente un niño que a lo mejor ya hasta quiere jugar contigo. Imagínate, Poli, que llegue un niño a querer jugar ahí contigo o con Kira. Le enseña a volar. Le lanzo así por el balcón. Claro, ajá, tú sobre todo le vas a coger a ese niño que se Por te aparece. supuesto, claro, mientras... Ajá, O sea, claro, sí. me voy a cacar encima y voy a llorar, pero... ¿Tú crees que le voy a quedar viendo y esperando a que me mate? O sea, Hablando, no necesariamente te va a matar, ¿no? Capaz Juguemos, solo quiere jugar. juguemos a los cuchillitos. No, no, no. yo tengo particular miedo a los entes chiquitos, o sea, cualquier cosa chiquita que se te pueda aparecer debajo de la cama o al fondo de un pasillo y que sea una figura pequeña, me da bastante miedo. Y hablando de niños, la siguiente historia tiene que ver con niños. Eh, Uy. Micaela, una estudiante de medicina y niñera por las noches, cuidaba por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Luego de acostar a los pequeños en el piso de arriba y cuando apenas se había sentado delante de la televisión que se encontraba en la sala de la planta baja, sonó el teléfono. Era un hombre, con voz áspera y jadeante. Reía de forma amenazadora y le preguntó a Micaela, ¿has subido a ver a los niños? Micaela colgó convencida de que sus amigos de la Facultad de Medicina le estaban jugando una broma. Pero el hombre volvió a llamar y preguntó de nuevo, ¿has subido a ver a los niños? Ella colgó a toda prisa, pero el hombre llamó por tercera vez y le dijo, ya me he ocupado de los niños, ahora voy por ti. Micaela, espantada por lo sucedido, llamó a la policía y denunció las llamadas amenazadoras. La policía le indicó que si el hombre volvía a llamar, debía ella intentar distraerle al teléfono para que les dé tiempo de localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llamó de nuevo, a los pocos minutos. Micaela le suplicó que la deje en paz, y así lo entretuvo algún rato. Finalmente, el hombre colgó. De repente, el teléfono sonó de nuevo, y a cada timbrazo el tono se hizo más alto y más estridente. En esta ocasión era la policía, que le dijo a Micaela una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente.
Las llamadas vienen del piso de arriba. Híjole, ¿y qué le pasó a los niños? No queremos saber. Pues, Eso es lo angustiante. sí, No les pasó Fueron sin nada. los No les niños. pasó nada. Se cambiaron de ciudad y son felices. Ahora son éticos. se llama Poli y ahora hace un podcast que se llama Mijines del Multiverso. Claro. Exactamente. No pasó Otra, absolutamente nada. otra gran historia. Es lo bueno de Sí, estas historias. las llamadas telefónicas, las llamadas telefónicas. Espérate que el Poli se está petroleando para emborracharse y no sentir miedo. O sea, te das cuenta que ahora ya no puedo manejar, no puedo dormir, no puedo responder llamadas, no puedo viajar, porque si me voy a alguna hostería me va a pasar algo. Exacto. No, o sea, ¿y ahora qué hago? Oye, Poli, tú tienes una perrita que se llama Kira, ¿no es cierto? Yes. Esta historia te va a gustar mucho a ti, Sí, claro. Estoy seguro que va a ser mi favorita. seguramente. Escucha con atención, por favor. Escucho. La pequeña Sally era la única hija de un matrimonio con gran influencia política y una ajetreada vida social, que hacía que la niña pasase demasiado tiempo sola. Para aliviar su soledad, los padres decidieron regalarle a Sally un perro, que podría proteger a la niña en su ausencia. Es así como Sally y su perro se hicieron amigos inseparables. El perro se acostumbró a dormir debajo de la cama de la niña, de tal manera de cuidarla y protegerla. Un día, mientras todos dormían, Sally empezó a escuchar cómo su mascota arañaba el suelo y gruñía. Para tranquilizarlo, bajó su brazo de la cama para saber que él la lamiera y así lo hizo el perro. Era un código entre ellos para saber que ambos estaban bien. Al día siguiente, cuando la niña despertó, en la pared de su cuarto se podía leer con sangre: no solo los perros lamen, y a su perro asesinado en el suelo. Qué miedo. Yo había escuchado otra versión de esta historia, pero ya la había escuchado. Y es igual de fea hoy como fue aquella vez. ¿Ok? Gracias, 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 corazón. Pero, oye, pero en tu caso, Poli, en vez de que sea una persona cualquiera, sería el banjo que te lame los dedos. ¿Te imaginas eso? Me daría terror. Porque había venido comiendo algo Porque tenías residuos de Manjar. chetos. de Exactamente. chitos. Oigan, yo creo que es sabido que los animales presienten, de hecho, cosas, temblores. Inclusive hay algunos animales que se les entrena para prever los ataques de epilepsia de alguno de los pacientes, etcétera. Pero esta de que, por ejemplo, los gatos tengan la habilidad de poder ver no solo a los espíritus, sino de ver inclusive otras dimensiones, otras cosas y que dicen, yo no tengo gatos, soy de hecho un poco alérgico, pero que a veces los gatos se quedan como que parados viendo al horizonte, y claro, viéndote atrás, como que, ay, qué lindo, el gato me está viendo, y tú te mueves y el gato sigue viendo atrás tuyo. A mí me ha pasado eso. Yo toda la vida he tenido gatos y son ellos súper sensibles en general con todo, ¿no? Y sí me ha pasado que, por ejemplo, con mis gatas anteriores, me ponía yo a ver la televisión y ellas se acostaban encima mío y de repente se quedaban viendo fijamente la esquina superior derecha de mi habitación y no quitaban la mirada de ese lugar y tú decías: what the fuck, ¿qué está pasando? ¿Qué hay ahí? Ayúdame, protégeme. Y de repente, después de unos segundos, se relajaban y dejaban de ver ese lugar. Entonces, sí, efectivamente, los animales creo que tienen una sensibilidad especial para este tipo de cosas, ¿no? Eh, Poli, Claro. deberías instaurar ese código de que la Kira te lama la mano cada noche que sientas temor, de tal Claro, manera de que puedas estar un poco más tranquilo. por supuesto. Y sabes Sí, que la perra ahora justamente le he puesto su cama pegada a la mía. Entonces ahora ok, ella justo duerme abajo y cuando le veo que se mueve mucho le bajo la mano a rascarle, a que se calme un poquito. Así que ok, hoy día la pobre va a tener que dormir sola y abandonada. No le pienso tocar. ok. Bueno, les tengo una más. Uy, La madre de las gemelas Johnson les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas.
Como cada día llevaba a sus hijas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono de la madre sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Les besó la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos cuando a sus espaldas el ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por increíble que parezca, en su vientre estaban cobrando vida 2 niñas gemelas nuevas. Cuando dio a luz, el asombro parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora, pensando en lo que les había pasado a sus 2 primeras hijas. Le aterrorizaba la idea de que pudiera volver a perder hijas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mami. No lo volverán a hacer. Qué loco. O sea, al menos esta tiene final feliz. Pues Es sí. es una historia de terror, pero con final feliz, que es algo raro a veces de encontrar como tal. Pues sí, diríamos que sí, es un final un poco más alentador que los anteriores. Aprendieron la lección. Sí. ¿Qué pasa, Poli? Estoy en la chiripiorca. Una pregunta, Poli. Cuando terminamos el podcast y que te tienes que inevitablemente levantar a prender la luz, Ajá. o sea, hay una serie de pasos que tienes que dar, creo, ¿no? ¿Cómo son esos pasos para ti? Corriendo, ¿cómo crees que son? De hecho, el próximo programa voy a traer la escoba, cosa que no tengo que levantarme, solo voy y pa. Oye, ¿y a Dani le da también mucho miedo a las historias de terror o las películas de terror? Es más miedosa que yo. Uy, Diosito santo. O sea, ella no está escuchándonos el día de hoy. No, para nada. Oye, Ramón, Ni ¿qué es pagado. lo que más miedo te daría o qué es lo que más impresión te causaría en una madrugada? ¿Que escuches una voz llamando tu nombre? O sea, obviamente que no sea reconocible para ti, es decir, Claro. una voz llamando tu nombre, o que escuches a alguien que empiece a orar, o sea, como decir, empiece a orar o a hacer alguna petición, así como que por favor, que todo vaya a estar bien y así. O más bien que escuches a alguien tal vez llorando, ahí sollozando, de miedo. A ver, hay... De las 3 opciones, 2... A ver, la de llorar lo escucho todos los días con mi hija, entonces ya estoy acostumbrado, ¿no? Justo a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, justamente ahí se le mete el chamuco y entonces llora. Pero bueno, ya se ha vuelto una costumbre. Pero las otras 2 que mencionas son especialmente terroríficas para mí. La segunda porque contribuye a mi angustia constante que tengo, o esta ansiedad, digamos, que tengo. Entonces, porque sería, un ratito que me dio paro cardíaco. estoy escuchando a alguien rezar, y cuando escuchas a alguien rezar, sea creyente o no creyente, es porque hay un grado de desesperación, entonces quiere decir que algo está pasando. Y en la primera opción, que para mí es la peor de todas, estoy escuchando una voz que no me resulta familiar, pero de alguna manera yo sí soy familiar para esa cosa o para esa persona o para ese ente, porque me está llamando por mi nombre, con lo cual quiere decir que de alguna manera me conoce o algo me sabe o me espía y yo no me he dado cuenta. Así que
No sé, opción D, ninguna de las anteriores quisiera. O sea, qué analítico. Ninguna, weón. Todas son igual de horribles. Y perdón que te haya interrumpido, pero tengo un papelito que tapa para que no me dé la luz muy fuerte en la cara. Y solo se saltó. Y sentí Del como me miedo. saltó el corazón. Estoy... ¿Puede llamar a alguien, por favor? Llamen al 911. Alguien en Oye, el chat. Martín. Por acá, espérate, por acá nos dice Bárbara, Poli, no tomes agua para que no te tengas que levantar en la noche al baño solito. No tengo ningún problema con eso. Me hago encima. Ya vamos a comprar unos pañales para adulto. De Ahora hecho, ya sí, compré. Banjo, me ibas a decir algo. Sí, yo te iba a decir, ¿cuál escenario te parecería peor? De repente abrir los ojos y que tengas encima a un cadáver, pero de un tipo así, o sea, tal vez igual de gordo que yo, pero midiendo 1,80. O sea, un tipo realmente gordo, O pero sea, muerto yo. encima tuyo. O sea, encima tuyo, que prácticamente te despiertes de lo que te cuesta respirar porque le sientes, o sea, como que se te hace tan difícil respirar que te despiertas y está este cuerpo, este cadáver ahí encima tuyo, prácticamente con su cara morada de lo que ya lleva algunos días muerto en tu cuello. O en su defecto, que mientras tú estés en la noche, yo que sé, yéndote a acostar, viendo algunos papeles, algo, se prendiera de la nada la televisión y dentro de las imágenes de la televisión te empezara alguien a tocar y a decir, oye, Martín, Martín. Definitivamente me daría más miedo tener a alguien encima mío, o sea, y peor si es un cadáver, porque no entendería cómo carajos llegó un cadáver encima mío de madrugada en mi casa que está cerrada con llave. Y no sabría qué hacer, porque si me dices que es un tipo que mide 1,80 y que es corpulento, ¿cómo carajos hago para levantarme de ahí? O sea, créeme que lo de la televisión me ha pasado, que de repente, o sabes que no con la televisión, sabes que era peor, cuando éramos guaguas y yo al menos escuchaba bastante la radio y ponía mis radios favoritas y mis discos de música en mi grabadora o mis cassettes. Y de repente esa huevada se prendía de noche o se prendía el despertador a una hora a la que tú no lo habías programado. Eso me daba más miedo a mí. Pero la televisión y ver imágenes que salgan de la televisión, no, la verdad no. No. Uh-huh. Bueno, muchachos, terminamos el primer programa, el primer especial de terror de este octubre 2021. ¿Cuántos quedan? Quedan 3, Poli, quedan 3. Así que no cantes victoria todavía, porque si hoy día te hicimos tener miedo con estas historias de Micaela, de Leonor, de Sally, de Manuel, seguramente la próxima semana te sumiremos aún más en el terror con los mijines del multiverso. Y como les decía, les invitamos a todos a que nos sigan compartiendo historias que les hayan pasado o que ustedes conozcan que pasaron en sus familias, en sus pueblos, en sus ciudades, de tal manera de compartirlas con todos. Siéntanse en la libertad de contar cualquier anécdota que tengan, porque octubre es mes del terror y no nos vamos de octubre hasta no exprimirle el jugo y hacerle al Poli que se cague de miedo más de lo que se cagó el año pasado. Así que no sé si alguien más tiene algo que decir. Si por acá me comentan por interno, mi amigo David Padilla me dice, ¿qué tal que te despiertes y te veas a ti mismo muerto al lado de tuyo en la cama? ¿Qué hijo de...? No, horrible eso. Esa era la que yo les planteaba alguna vez. O sea, imagínate levantarte de madrugada y verte a ti mismo, no muerto. Yo me imaginaba, imagínate verte a ti mismo que te está observando. O sea, tu yo que está parado en la esquina de la cama está observando a tu yo que está dormido. O sea, ¿qué haces ahí? No, terrible. Es como esa leyenda urbana, ¿no? Que dicen que si, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado que de repente justamente escuchas que alguien te llama como que Ramón. No sé, no sabría decirte si es una voz que identificas o no, pero como que te llaman por tu nombre. Muchas veces dicen que si volteas rápido, que tengas cuidado de no
no ver demasiado, porque si cruzas la mirada con lo que te llamó, lo traes a tu realidad, lo vuelves Híjole, presente. híjole. O sea, el portal es la mirada, básicamente, el portal El para que se portal venga es, acá. ya ves que dicen que los ojos son Una la puerta, ventana, una sí. ventana, exactamente, ¿no? Ok, Entonces a lo tengo que mejor también sacarme los ojos. Ya. Exactamente. Pero no te fíes, Poli. Los entes, las ánimas, saben cuando tú te estás haciendo el loco y cierras los ojos y dices, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver, y si cierro los ojos van a creer que no les veo. Ellos saben, ellos sienten. Entonces, Exacto, eso de que los ahuyentas diciendo groserías y gritándoles y no sé qué, ellos blasfeman, o sea, lo que tú les digas les da lo mismo, ¿me entiendes? Entonces hay que ponerse a orar, así como No, ese rato no ahí. necesariamente, yo diría correr, sería algo un poco más efectivo. No, Si se te aparece Slenderman, No le lo vas más a efectivo rezar. sería... lo más No efectivo te vas a rezar. es que un tipo de 1,60 se ponga a correr con un man que las piernas le miden lo mismo que uno. O sea, eso tampoco es viable. O sea, Pero chuta, y te pones de rodillas y caes eso es ahí, bolita. Que te bolita levante, grande. que No, haga el trabajo, pues, que te O levante. sea, si te pones a pensar lo más efectivo contra Slenderman, quizás sería tratarle de dar en la entrepierna. Capaz tendrías que saltar un poquito y de esa forma podría subir, no sé. como Mario. Tum, tum. Exactamente. Así es. no hay manera, muchachos. No se salvan ustedes de ninguno de los bichos de los que hemos hablado. Oigan, nada más una cosa. El día de hoy fueron historias más fantásticas, ¿no? Más de la leyendas también. Pero lo interesante del próximo episodio es que son fenómenos inexplicables, o sea, son cosas que sucedieron, que la gente no puede entender por qué. Y ahí hay otro tipo de terror. No es es un terror donde te sacan de onda, donde dices, esto me puede pasar a mí, donde dices, eh, no entiendo cómo ocurrió, pero ocurrió. Entonces, Poli, te espero un lindo programa la próxima semana también. Claro. Pero justo, me olvidé de decirles. El día martes me voy a enfermar, entonces voy a estar enfermo hasta el jueves. Claro. Pero ¿Y qué me dices de las 2 últimas semanas de octubre? ¿También te vas a enfermar de martes a jueves? no, no, ahí justo tengo un viaje. Claro, un viaje. Oigan, nada más aquí Ruth nos dice, lo peor es sentir una mano despertándote a estudiar y no hay nadie en el cuarto más que los huesos de anatomía que tenías que aprender para la lección de las horas siguientes. Qué hijo de madre, qué horrible. No, y también eso le pasa muchísimo a los arquitectos que se desvelan haciendo maquetas y cosas así. Les pueden preguntar a varios arquitectos que conocemos, o me imagino también a los abogados tratando de leer los casos, las leyes, etcétera, y llega un punto donde no das más. Y a Yo los por eso ya no me gamers, desvelo. Claro, el cansancio te hace desvariar y eventualmente te puede hacer ver cosas o sentir cosas que normalmente no sentirías estando, digamos, en tu 100%. escuchar pasos es normal, pero escuchar pasos de alguien que va arrastrando una de sus piernas. O escuchar pasos de alguien que está bailando bachata también no es normal. Claro. La bachata no es normal en No es general. normal, Punto. exactamente. La bachata da Exactamente. miedo. La bachata da Exactamente. miedo. Esos movimientos cadenciosos son Exactamente. no aptos para Invocan al cardíacos. demonio, invocan al Exacto, demonio. a todos los Más que nada demonios. nos da miedo a los serranos porque no sabemos bailar. Claro, bailamos como troncos, entonces no hay chance, no hay chance. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero hayan disfrutado estas pequeñas, breves historias de terror, leyendas que han sido reproducidas a lo largo de las décadas, como Mothman, por ejemplo, que se remonta hacia la década de los 60, otras más nuevas como Slenderman o Jack the Killer, Jeff the Killer, perdón. Pero bueno, siguen saliendo historias verdaderas, mitológicas, eso ya lo decidirán ustedes. Lo importante es que las sigan reproduciendo, porque esa es la única manera a través de la cual estas historias no mueren y tampoco mueren los personajes que
protagonizan estas historias. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguir nuestros canales oficiales. Estamos como Mijines del Multiverso en todas las plataformas digitales. Por favor, Mijines, no se olviden de compartir sus anécdotas, sus historias terroríficas familiares, para que las podamos compartir con la demás comunidad de los Mijines. ¿Sí? Un abrazo para todos y cuídense mucho. Ay.